William Harvey. Hacia fines del siglo XVI un joven brillante estudiante inglés, Guillermo Harvey, estaba observando en la Universidad Italiana de Padua, a su maestro, el célebre Fabricius, disecar un cadáver en una de sus acostumbradas clases de anatomía. Al referirse a las venas y las arterias, se detuvo a analizar una serie de válvulas, que él mismo había descubierto, en las grandes venas, sin poder explicar su función. En ese tiempo se creía que la sangre que salía del corazón recorría el cuerpo hasta consumirse sin regresar jamás al corazón mismo. El misterio rodeaba aún a este órgano humano y a los vasos sanguíneos. Harvey se sintió atraído por el misterio, años y años estudió y analizó los problemas inherentes al caso y finalmente llegó a las conclusiones más sorprendentes. La sangre volvía al corazón, su latido provocaba el continuo movimiento de la sangre en círculo. También Harvey tuvo que luchar para imponer sus ideas en contra de la mayoría de los médicos de ideas conservadoras. Pero la verdad y la realidad aparecieron de manera evidente por la observación directa en la disección de animales y de hombres. Su obra de Motu Cordis, sobre el movimiento del corazón, fue publicada en 1628, y testimonia los valiosos descubrimientos del científico británico. Guillermo Harvey, William Harvey, nació cerca de Londres, durante el reino de Isabel I, en 1578. Se graduó en Padua en 1602 recibiendo su doctorado en medicina. Regresado a Inglaterra fue médico de Jacobo I de Carlos I y presidente del Real Consejo de Médicos. Murió en Londres en 1657. Daniel Fahrenheit. El mérito principal de Daniel Gabriel Fahrenheit, fabricante alemán de instrumentos, fue el de haber inventado el termómetro de mercurio, en el año de 1714. Grado Fahrenheit es una unidad de temperatura propuesta por Daniel Fahrenheit en 1724, cuya escala fija el 0 y el 100 en las temperaturas de congelación y evaporación del cloruro amónico en agua. Similar a lo que fija la escala Celsius con la congelación y evaporación del agua. En la escala Fahrenheit, el punto de fusión del agua es de 32 grados, y el de ebullición es de 212 grados. Una diferencia de 1.8 grados Fahrenheit equivale a la de 1 grado centígrado. Termómetro y escala de temperaturas que utilizan actualmente los pueblos de habla inglesa. Empezó el apasionante estudio del calor, que nos llevará a Lavoisier, Rumford, Kelvin, Gibbs y otros más. Además del termómetro centígrado, usado en los países latinos, y el Fahrenheit, existen actualmente otros sistemas para medir la temperatura, como el del francés Réaumur. 1683, 1757. En Transacciones Filosóficas publicado en latín, en 1734, Fahrenheit ilustra sus puntos de vista y el resultado de sus investigaciones. Daniel Fahrenheit nació en Danzig, Alemania, en 1686 y es considerado el fundador de la termometría científica. Pasó la mayor parte de su vida en Inglaterra y en Holanda, donde murió en 1736. Carlos Linneo. Tan arraigados están los prejuicios en los hombres y tan fogoso su ímpetu en defenderlos, que Carlos de Linneo fue tachado de degenerado y corruptor de la moral por haber afirmado que las plantas, como los animales, tienen diferencias sexuales y de ellas depende su reproducción. Con él el estudio de IA botánica se abrió paso con dificultad a través de la maraña de preconceptos tradicionales. Linneo propuso un sistema sexual de clasificación de las plantas, demostró la similitud entre la matriz de la mujer y el pistilo de las flores. De allí derivó todo el proceso de la impolinación y floración, deslizando, a veces, en sus escritos, un lenguaje poético, como en el siguiente trozo. Los pétalos de la flor no intervienen en la procreación, pues solo sirven de lechos nupciales que el Creador ha dispuesto gloriosamente adornándolos con hermosas cortinas y perfumándolos con varios y dulces aromas. Su sistema, de cualquier modo,
es lo más importante que Linneo nos ha dejado. En sus Species Plantarum publicado en 1753, clasificó a las plantas con relación al número y posición de sus órganos sexuales, y les dio un nombre y un adjetivo en latín, que determinan género y especies y sucesivamente, de acuerdo con la creencia de que todas las especies hubieran sido creadas por Dios al mismo tiempo. Darwin modificará este concepto, con su teoría de la evolución. Linneo clasificó también a los animales, colocando al hombre, Homo sapiens, en la primera categoría, que llamó de los primates junto con los simios. Lemures y murciélagos, lo cual le causó nuevas protestas y ataques. Carlos de Linneo, Carl von Linné, o en latín Carolus Linnaeus, nació en Rasul, Suecia, en 1707. Especialista en botánica, médico y profesor en la Universidad de Utrecht, clasificó los tres reinos de la naturaleza de manera racional y orgánica. Estudió en Holanda y, de regreso a Suecia, fue uno de los médicos de la reina, la cual le concedió la nobleza en 1761. Murió en Utrecht en 1778. Joseph Priestley. En el año de 1772. Priestley descubrió que un ratón se asfixia si se coloca dentro de un recipiente cerrado. Dado que el aire se volvía impuro y se percató de que el ratón vivía más tiempo si se le colocaba, en el recipiente, también una planta. Por consiguiente, fue el primero en establecer la importancia del reino vegetal como abastecedor de oxígeno para el reino animal. En 1774, calentando el óxido de mercurio obtuvo un gas al que más tarde Lavoisier dio el nombre de oxígeno. Sucesivamente preparó el amoníaco, el ácido clorhídrico, el monóxido de carbono y otros. A pesar de todo, Priestley nunca entendió las propiedades del oxígeno, por las creencias de su época de la indivisibilidad de la atmósfera. Solo Leonardo da Vinci, unos 3 siglos antes, había afirmado que la atmósfera se componía, por lo menos, de 2 elementos. En Estados Unidos, donde Priestley emigró a los 60 años, pudo dedicarse a sus investigaciones de lleno, llegando a otros descubrimientos en el campo de la química. Toda su labor fue de suma importancia para que, posteriormente, se pudiera penetrar en la comprensión del aire que respiramos, de su función y de la naturaleza misma de la atmósfera que nos rodea. Joseph Priestley, hijo de un pobre trabajador textil, nació en 1733, en Fieldead, Inglaterra. Muertos sus padres, fue criado por una tía, que lo inscribió a una academia protestante, de un grupo llamado Disidentes. Allí Priestley se ordenó pastor. Tenía gran facilidad para los idiomas, aunque tartamudeara. Sus feligreses eran muy pobres, por lo tanto apenas ganaba lo suficiente para vivir. Conociendo al americano Benjamin Franklin, se propagó en el interés por la ciencia. También políticamente fue muy activo, tomó partido por todos los movimientos de vanguardia. En favor de la independencia de las colonias de América, primero, y luego de la Revolución Francesa. Amargado por la hostilidad de sus compatriotas, a pesar de la amistad de Erasmo Darwin, padre de Carlos, y de Jacobo Bath, se decidió a emigrar hacia los Estados Unidos. Vivió en una pequeña Pensilvania donde continuó sus investigaciones. Visitó a menudo a Thomas Jefferson, Franklin y George Washington, hasta su muerte en 1803.